Hola, ¿qué tal, damas y caballeros? Muy buenos días, muy buenas noches, muy buenas tardes, como siempre digo, conforme al distinto horario que me ves. Para mí es un placerazo enorme el poder estar acá, como siempre te digo, y poderte transmitir o poder crear ese tipo de contenido que considero que es realmente importante, ¿no? Te agradezco por estar ahí. Si vienes desde Facebook a YouTube, te diría que, o como siempre te hago énfasis, en cualquiera de las dos redes, un comentario o un like va a ser muy importante, ¿no? Te diría que, como en todas las ocasiones o todos los videos que quiero crear, siempre medito mucho o hago hincapié sobre mí mismo respecto a lo que me gustaría que reflexionáramos o pensáramos. Y quiero comenzarte diciendo que cuando estaba muy joven o medianamente pequeño o niño y tenía uso de razón, yo recuerdo tener un hermano que casi me era mi gemelo. Él se llamaba José, era mi hermano mayor, que no creo que fuera 2 años mayor que yo. Y te diría que siempre existía aquella tela de juicio entre yo y él, entre quién era mejor, quién era más inteligente, quién era más disciplinado, quién era más obediente. En cualquier factor que te imagines existían comparaciones cotidianas o opuestas o iguales en muchos conceptos de la vida entre la mía y la de él, porque éramos casi mente, como quien dice, gemelos o hermanos cuartos, como le dicen, ¿no? Y era muy complicado para mí asemejar ese tipo de cosas cuando estaba pequeño, porque creía que la naturaleza era esa, ¿no? Vivirnos comparando con una o con otra persona. Y envejecí y he crecido y desde pequeño al menos he acentuado o me enseñaron, o al menos eso me hacían pensar mis padres, que la vida era comparación, que había que comparar quién era el más rico, había que comparar quién es más inteligente, había que comparar quién tiene mejor, eh, quién es más simpático, por ejemplo, quién es más bueno, quién es más malo, y así sucesivamente hablando cualquier adjetivo calificativo que te imagines en cuanto a comparaciones. La sociedad y los hogares como tal nos venden ese tipo de ideas. Quiero que pensemos y reflexionemos juntos el día de ahora que son cosas que no deberían de pasar, o al menos considero que están malas, ¿no? Están malas porque la comparación de verdad que entristece y nos roba la energía, porque a veces nos podemos comparar con cosas que son literalmente inalcanzables. Yo, por ejemplo, no me puedo comparar con un científico, porque no lo soy. Lo puedo lograr, pero estoy lejos de ese tipo de cosas. Tú, por ejemplo, si tienes una vida común y corriente, no te puedes comparar con un empresario, porque vas a terminar llevándote un desagrado muy grande, o no vas a terminar siendo una persona agradable al final de tu vida. Entonces, las comparaciones son buenas en cierto sentido, ¿no? No quiero que confundamos, digamos, compararme con otra persona es malo. No es malo compararse con otra persona. El problema está en que si nuestra vida como tal va a vivir sobre ese eje de las comparaciones, te diría que nunca, pero nunca vamos a lograr ser felices. Porque siempre en la escala jerárquica o en la escala intelectual o en la escala de mayordomía o en la escala de culturas, siempre va a haber alguien mayor que nosotros. Por ejemplo, si tú te consideras tener dinero, ves hacia abajo, hay alguien que cree que tú tienes mucho. Y si ves hacia arriba, tú piensas lo mismo. En esa escala no los podemos comparar. Si te hablara de una escala intelectual, te diría que si ves hacia arriba, hay muchos tipos con un buen intelecto. Y si ves hacia abajo, hay otros que piensan que tú eres un tipo muy, o eres una persona muy intelectualmente hablando buena, ¿no? Te diría, si hablamos culturalmente, te diría que en la cultura existen millones de comparaciones, y si comparamos tu cultura con mi cultura, diría que yo puedo pensar que la tuya es buena o viceversa, y nunca va a existir aquella comparación sólida o algo que nos lleve a un buen resultado comparando, sino que pienso que cada quien tiene su ritmo y cada quien tiene su vida.
o cada quien tiene sus raíces en ese sentido. No podemos vivir comparándonos porque creo que es como un suicidio, ¿no? Nos estamos matando mentalmente nosotros mismos, porque no somos igual que nadie en este mundo. Creo que si vemos nuestras huellas dactilares, papá y mamá tienen una diametralmente opuesta a la de nosotros, y si nosotros nacemos o somos fecundados dentro de una madre por el embrión de un padre, y si nacemos y tenemos un ADN distinto al de ellos, es porque por alguna razón o algún motivo, no quiero, como te dijera, no quisiera eh, hacer las cosas de una manera puesta a la divinidad, pero creo que no existe otra lógica o otro sentido cómo explicar la genética de nosotros. Porque si bien es cierto, genéticamente creo que es todo el mundo, ninguna persona a nivel mundial tiene la misma genética que otra. No tenemos la misma huella, por ejemplo, en este sentido. Somos diferentes. Pueden que haya rasgos que yo me parezca a mi padre o que me parezca a mi madre, pero no soy igual. Y así sucesivamente hablando, con cualquier persona en el mundo somos diferentes. Entonces, las comparaciones buenas pueden llegar a tener un buen resultado, pero si las asemejamos desde un punto de vista de quién es mejor que quién, siempre vamos a terminar teniendo un desorden mental. Y no considero o no creo o no te recomiendo que hagas ese tipo de cosas, ¿no? ¿Verdad? Dice aquí, desde pequeños medimos nuestro valor frente a otro, inteligencia, éxito y admiración. Desde pequeño todo en la escuela te enseñan ese tipo de cosas, ¿no? ¿Quién es más inteligente? ¿Quién es más exitoso? ¿Quién es más admirado? Y está bien, porque tomar en cuenta ese tipo de cosas podemos tomar como una competencia y crecer por nosotros mismos en ese sentido. El problema es cuando eso hace algo malo o hace hincapié o hace rema de una manera mala en nuestra vida, porque nos hace, no te dijera ponerlos melancólicos, pero sí medianamente tristes y decir, yo nunca voy a alcanzar el nivel de aquel, o yo nunca voy a ser como aquel. Y vamos a la cama o pasan los días siendo tristes y son cosas que pasan factura, porque vamos envejeciendo y creemos que la vida es eso, en realidad. Y no ponemos un esfuerzo como tal para poder ser diferente, cuando en realidad la propia competencia la tenemos en nuestro interior. Es a nosotros mismos que tenemos que superarnos, porque si yo soy exitoso ahora, o si yo soy un tipo inteligente ahora, o si yo soy una persona admirable ahora, yo lo que tengo que hacer es superar ese umbral, superar esa capa, escalar, dar un escalón más de inteligencia, dar un escalón más de éxito, dar un escalón más de admiración. Porque siempre hay muchas cosas que aprender, siempre hay muchas cosas que hacer, siempre hay muchas cosas por las cuales se puede querer ser exitoso, pero si lo miramos desde el punto de vista eh, naturalmente hablando o humanamente hablando, no tenemos el mismo nivel de nadie. Alguien está arriba de nosotros por sentido común y alguien está abajo de nosotros. Mira que cabe resaltar que hay muchas personas que nos están admirando por el esfuerzo que hacemos, simplemente que nosotros no lo notamos, porque nosotros no tenemos la mirada puesta hacia abajo, o no tenemos los pies sobre la tierra, sino que siempre estamos viendo quién está arriba. Y eso es muy triste, porque si levantamos la mirada para ver quién está arriba, por consiguiente vamos a sentir envidia, ¿no? O vamos a querer estar ahí. Y nada sucede de la noche a la mañana, porque todos creo que para llegar donde están tuvieron un punto de partido diferente, o por lo menos creo que la mayoría de personas que están donde están tuvieron que haber sacrificado algo de su vida, o lo hicieron ellos, o lo hicieron sus padres, o lo hizo un par de generaciones atrás. Te diría que como un servidor ahora en día, siento tener una edad, no soy joven, no soy viejo, no soy un niño, pero tengo una edad más o menos adulta y considero que a mi edad me hubiese gustado ser más, me hubiese gustado, no sé, qué sé yo, estudiar en otro país, por ejemplo, algo que admiro mucho, ser un buen ingeniero, por ejemplo, o ser un tipo independiente a mi edad. No obstante, te diría que no he logrado todas esas cosas, pero no sé si las voy a lograr. Pero no son cosas que me entristecen, porque considero que no nací en cuna de oro,
no tuve las oportunidades que otros tuvieron, o al menos he construido lo poco que soy con lo poco que me dieron. ¿Viste? Porque eso somos nosotros, eso es lo que nos puede llevar a ser mejores personas. Construir algo con lo que nos dan. Porque nadie nace siendo sabio, por ejemplo, o nadie nace siendo esclavo, o nadie nace siendo príncipe o rey. Hay quienes que sí lo heredan, pero la verdadera herencia no es lo que se hereda, ¿no? Sino que lo que se gana en el transcurso de la vida, o lo que se va a obtener con lo mismo. Porque tú vas a crear qué heredar, y creo que eso es lo que realmente importa, ¿no? Porque hay muchos que nacen siendo príncipes o reyes y se pueden convertir en esclavos, y hay muchos que nacen siendo esclavos y se pueden convertir en príncipes. Entonces creo que es una tarea como un juego de ajedrez, ¿no? Que al final no va a ganar quien haga más, sino quien cometa menos errores. Entonces, la pérdida de tiempo, por ejemplo, es un error abismal que sucede ahora en día y vivimos comparándolos con otras personas porque ellos tienen más y porque yo tengo menos. Bueno, tal vez ese alguien que tú crees que tiene más invirtió 10 años de su vida en una profesión, por ejemplo, o ha invertido toda su vida en ser ese alguien, ¿no? Entonces, por obviedad tiene que marcar la diferencia. Pero si tú vives por la vida, o nosotros vivimos por la vida, perdiendo las cosas o haciendo las cosas insignificantes, pueriles, creyendo que nos vamos a morir mañana y no aprendiendo como si vamos a vivir el resto de nuestra vida, creo que siempre vamos a vivir frustrados por ese tipo de cosas. Porque aquel que tiene disciplina y constancia y hace las cosas con sentido común o pensando en un futuro o en el daño colateral de lo mismo o en lo bueno colateralmente de lo mismo, va a obtener mejores resultados que nosotros. Entonces, no es cuestión de quién tiene más, sino que es cuestión quién lo está haciendo mejor. Porque al final, lograr un gran éxito, un gran grado intelectual o de inteligencia o una admiración pluralista, creo que no se da de la noche a la mañana. Bueno, cabe resaltar que nuestra sociedad ahora admira cosas muy pueriles o muy vanas, si se quiere decir, y cuesta mucho encontrar la buena admiración porque se pierde. Pero aquel que quiere hacer las cosas bien o considera que las cosas buenas se pueden hacer de una manera constante, algún día va a obtener un tipo de admiración y va a ser una admiración de la buena. Y eso va a obtener, por consiguiente, un mejor resultado, va a tener una mejor vida. No tal vez, como quien dice, económicamente, pero sí una mejor vida hacia adentro. Y creo que esa es la riqueza interior y no la riqueza exterior. Que son cosas que viste, cuesta mucho entender. La sociedad nos vende la comparación exterior y no la interior. Yo, por ejemplo, admiro mucho las personas que son muy calmadas y muy serenas, ¿no? Y considero que esa es un tipo de riqueza que busco de una manera adrede. Meditar, estudiar mi propia vida, pensar por sí mismo, actuar en pos de hacer las cosas correctas, independientemente me vean o no me vean. Y son muchas cosas que van bajando reina en mi vida y quiero ser como esas personas, ¿viste? No quiero aprender de los jóvenes, yo quiero aprender de los adultos, los maduros, no de quienes me dan un consejo y no son un ejemplo a seguir, sino de aquellos que simplemente son callados y me enseñan con los actos, ¿viste? Que la mejor manera de enseñar es el ejemplo, no las palabras. Y creo que el que es verdaderamente inteligente no necesita decir mucho, sino que simplemente una acción marca la diferencia. Dice, cuando nos comparamos dejamos de vivir nuestra propia historia para intentar vivir la de otro. Hay que tratar de vivir nuestra propia historia. ¿Qué tan difícil puede ser? Bueno, es muy difícil, creo, porque crear un propio libro o construir una buena vida no es algo que se da a la noche, ¿no? Y es muy irónico pensar que nacemos sin traer nada y nos desgastamos toda la vida trayendo de construir eso que se llama vida para morirnos y no llevarnos nada, ¿no? Entonces, considero que seas un buen catador de cuáles son las cosas importantes de la vida y que no le pongas mucho interés en la construcción de las cosas malas para crear una buena historia, sino que le hagas énfasis en las cosas que realmente importan y que sí pueden tener un gran resultado en tu vida. Por ejemplo, tener la paz interior, tener una mente liviana o viajar tranquilo,
Aprender a escuchar, por ejemplo, aprender a saber cuándo hablar, aprender a abrir los ojos, aprender a hacer, a tener dones interiores que te ayuden a tener una vida de riqueza interiormente, como siempre digo. Porque al final intentar vivir la de otros, como dice acá, va a ser más complicado, porque es una historia distinta. Cada quien tiene un capítulo. No se puede comparar un capítulo 20 de una vida con un capítulo de 3 o 4 de alguien, ¿no? Porque alguien puede llegar a ser millonario a los 50 cuando alguien pudo haberlo sido a los 20 años, pues, a través de una herencia o cosas similares. Entonces no se puede porque es desgastante, como te digo, y te hago énfasis. Dice, la comparación es el ladrón de la alegría. La alegría está en nosotros por sentido común, ¿no? Todos somos alegres, podemos ser felices, podemos viajar en la vida haciéndolo bien, pero cuando empezamos a compararnos con otras personas, nos ponemos tristes. Como te digo, no existe como tal la igualdad, o no se puede creer que alguien tiene la misma semejanza de nosotros. Porque podemos ponerlo en los mismos rasgos mentales, físicos, pero igual algo tiene que tener alguien diferente. Si telepáticamente nos pudiéramos comunicar, creo que lograríamos entender esto de una manera más fácil, que cada cabeza es un mundo y que cada persona tiene sus planes o su hoja de vida de una manera diferente, o que el diario vivir de cada quien funciona de una manera distinta. Aquí lo que realmente importa es qué es lo que tú quieres construir con tu constancia o con tu disciplina día con día, o con las cosas sencillas que te puede regalar la vida y los frutos que puedes sacar de eso. No, no es la cantidad de las cosas, sino la calidad de las mismas. Entonces, independientemente de qué nos rodee o qué pase alrededor de nosotros, hay que ser felices por lo que tenemos, por lo que se nos regala. Creo que respirar es un don celestial, si se quiere decir, o es un don que en sí no se le regala a cualquiera. Y si tú lo tienes, creo que hay razones para que estés feliz y estés alegre, ¿no? Y no te compares con otro por la casa, el auto o el trabajo, los estudios, la carrera, porque va a ser frustrante, ¿no? Pero si ves hacia adentro lo que tienes, vas a tener más motivos para estar feliz y no poder vivir comparándote con otro porque no vas a ser feliz, como digo, o la alegría la vas a perder, o ese pensamiento de comparación va a ser como un robador de energía o un chupasangre y te va a terminar vampirizando al final de cada día, ¿no? Y no queremos eso. Cabe resaltar que para lograr entender las comparaciones, tenemos que acentuar que la vida tiene bases distintas, ¿no? Que cada quien, dice aquí, tiene un diferente contexto familiar. Yo, por ejemplo, crecí en un hogar donde se comía muy poco. Para ser realmente honesto, te diría que siempre decía comer mucho. Pasé muchos días no teniendo hambre porque siempre comía, pero sí tuve muchos días de deseo, por ejemplo. Deseaba tener más ropa, más zapatos, deseaba tener una mejor cama, deseaba tener muchas cosas en general, de verdad te lo digo. No las pude tener, no quizás porque la vida haya sido mala, porque pude vivir y sobreviví, estoy acá, pero las circunstancias o mis padres en general tendrían otro tipo de vida y no pudieron regalarme ese tipo de cosas. Entonces, desde ese punto de vista, no me puedo comparar con nadie. Y yo creo que tú tampoco te puedes comparar con nadie, pero cada quien tiene un contexto familiar, una cultura distinta. Eh, alguien tiene, por ejemplo, economías distintas familiarmente, naces en otro tipo de cultura, familia, país, entonces no se puede, porque es triste, ¿no? En ese sentido. Diferentes oportunidades es otro punto muy importante. Yo, por ejemplo, ahorita a mi edad estoy cruzando la secundaria, eh, terminando, imagínate, en mi secundaria a mis 29 años. Creo que fue un torpe, de verdad, perdí muchos años de mi vida, pero tal vez si hubiese tenido más oportunidades, ahora fuera un tipo
graduado de una buena universidad en mi propio país, tal vez tuviera una vida distinta. No obstante, diría que no fue así. No tuve la oportunidad, por ejemplo, de ir a mi secundaria cuando salí de la primaria. Lastimosamente, mamá vivía sola, papá no estaba en casa. Tocó que emigrar a trabajar, a vivir con mi hermano mayor. Y de eso ha sido un carácter obligatorio, viste, ser un hombre responsable, independientemente de lo que pasaba alrededor de mi vida. Era un niño, no disfruté la niñez o la adolescencia como tal, sino que mi vida ha sido trabajar desde ese tiempo. Pero imagínate, si comparo mi vida con otro, tal vez fuera un hombre más mediocre, si las cosas hubieran sido fáciles. Y gracias a Dios en este sentido me salieron las cosas muy difíciles. Por eso estoy acá. Yo soy un hombre que pienso como pienso, o a mi edad me considero tener una mente no madura, pero sí que tiene rasgos de madurez muy buenos, y eso me hace hacer ese tipo de cosas o pensar distinto. Y viste que esas me ha dado muchas oportunidades de aprender. Soy un tipo que técnicamente te puedo resolver muchas cosas porque he tenido no solo un trabajo técnico, sino cuatro, cinco, seis trabajos técnicos que me han hecho ser un tipo con mucha experiencia, viste, y en muchas áreas. No conozco una sola área técnica. Te puedo resolver tanto un problema mecánico como un problema eléctrico, como un problema, ¿qué te puedo decir? Problemas eh, de tubería, que se podría decir de plomería, te podría decir resolver problemas de pintura, etcétera, etcétera. Entonces, todo ese tipo de cosas son eh, comparaciones que no puedo hacer con nadie más, porque nadie puede tener mi propia experiencia, porque nadie tal vez pudo haber empezado a trabajar a mi edad o pudo haber tenido tantos trabajos distintos. Y en ese sentido me siento feliz, ¿no? Porque si me comparara con un tipo que es muy intelectual, te diría que le puedo ganar en muchas otras áreas, y eso me hace sentir muy feliz. Y cada día intento superarme a mí mismo y no veo hacia el otro lado, sino que hacia mí mismo, ¿no? Porque se me dieron muchas oportunidades y las he sabido aprovechar, ¿no? O gracias a la divinidad se han aprovechado, y por eso estamos acá. Diferente ritmo de madurez. Imagínate que la madurez es un grado que no es una edad, sino que una cuestión mental. Y los grados de madurez se ganan por experiencia o por situaciones que se viven en la vida, cotidianamente hablando, o las cosas que te pasan día con día. Y la madurez, yo conozco tipos con 40 años que piensan como un niño de 20, y conozco tipos de 20 que eh, meramente hacerles el saludo es algo muy poquito para ellos. Tienen una mente abismal, ¿no? Conozco hombres de 25 que se ponen bien la faja como hombre, y conozco tipos de 40, 50 años que no quieren ser responsables de su propia vida. Eso es una cuestión de madurez. Entonces la comparación en este sentido puede ser triste. Entonces no te digo que te compares, sino que veas que hay muchas maneras de ver la vida y que no hay necesidad de comparar, sino que simplemente hay que ver que la vida es linda por el simplemente hecho de existir, o por el simplemente hecho de que estamos vivos y nos mantenemos respirando, y que tenemos más oportunidades de poder hacerlo mejor y seguir adelante, ¿no? Dice, comparar dos vidas es como comparar dos semillas plantadas en tierras distintas. Mira que es muy importante saber de que cada quien tiene su terreno, y no porque una semilla dé frutos más rápido significa que la otra no los va a dar. Posiblemente la otra semilla simplemente está en un terreno más fuerte o más sólido. Y viste que cuando cultive esa semilla, que o esa vida que nosotros creemos que no va a dar un buen fruto, lo va a dar de una manera más sólida que aquella que creció rápidamente. Que por ahí alguien que crece rápidamente no lo haga de la mejor manera. Si creo me explico, se entiende la metáfora. Y tarde o temprano eso va a caer. Sin embargo, aquel que lleva tranquilamente la vida o va a un paso sólido, recuerda que la justicia cuesta más porque va cuesta arriba, te va a costar más. Sin embargo, el que actúa con injusticia va cuesta abajo y va a florecer más rápido. Entonces no se puede comparar este tipo de cosas. Son ambas semillas, ambas tierras, ambos pensamientos, ambas oportunidades, ambos contextos familiares, ambos contextos de madurez.
Todo es diferente. No se puede porque se entristece y se vive muy mal. Entonces recomiendo crecer nosotros interiormente para que por consiguiente nuestra vida sea mejor y no vivir comparándonos con la de otros. Como te digo, te vas a llevar una pésima realidad o te vas a echar un regaderazo de realidad muy malo si piensas que tu vida va a ser de aquí a 10 años igual que la de Brad Pitt, por ejemplo. No se puede, ¿verdad? Muy complicado, muy difícil. Hay que avanzar. Creo que dice, el hombre se corrompe wow, olvidé esto. El hombre se corrompe al meditar, dice, con los demás en lugar de buscar su propia autenticidad. Imagínate que el hombre dice que se corrompe al, ¿cómo es? Al meditar, dice. All right, ahí entendí la palabra. El hombre se corrompe al medirse con los demás en lugar de buscar su propia autenticidad. Imagínate que es un trámite de corrupción. Corrupción se puede decir que es maldad y es desviar del uso natural. Tú tienes el uso natural común. Entonces, ¿qué pasa en este sentido? Te estás desviando cuando te mides con otro. No puedes hacer. Estás mal. Hay que buscar nuestra propia autenticidad, porque todos somos buenos en algo. El problema es que no buscamos con intención ese algo, porque alguien que está cerca de nosotros puede ser muy bueno para pintar, por ejemplo, por poner un ejemplo sencillo. Y no eres bueno, y dices, yo no soy bueno pintando y te sientes triste. Me gustaría pintar, hacer buenas pinturas, hacer una pintura como esa que hizo este servidor acá, que no está muy bonita, ¿no? Pero al menos lo entendés, ¿no? Tú tal vez no puedes agarrar un pincel y hacer algo como eso. Y te puedes poner triste, ¿sí? Pero Luis, o como me digas, o mi rey, o Chito en este caso, no puede pintar, o sí puede pintar y no puede, te puedes poner triste. Bueno, tú eres bueno en otra cosa, no eres bueno en ese tipo de cosas. Entonces, la intención o lo que realmente importa es que busques qué es, eh, en qué eres bueno, ¿verdad? Y que termines haciéndolo o esforzándote en eso y que inviertas muchas horas de vuelo o muchas horas de tu vida en esas cosas para que seas bueno en algo, que marques la diferencia y que encuentres ese sentido de la vida. Y al final, si te mueres y no lo encuentras, te diría que vas a vivir sin haber vivido, o vas a viajar el viaje de la vida sin haber disfrutado de plenitud. Porque el verdadero sentido de la vida es eso, ¿no? Encontrar nuestro propio propósito, el por qué estamos acá, ¿verdad? Dice, la felicidad de tu vida depende de la calidad de tus pensamientos. La felicidad de nuestra vida depende de la calidad de los pensamientos. Entonces, seamos muy sabios, seamos muy inteligentes y sepamos que todo está en nuestros pensamientos. Que si pensamos que algo es especial en nuestra vida, simplemente va a ser especial. No necesitas estar subido en un Porsche para ser feliz. No necesitas trabajar para la mejor compañía para ser feliz. Independientemente de donde estés o el uso horario que te toque, trata de buscar la felicidad en ese pequeño campo que tienes, que ahí está, te lo aseguro, pero tienes que aprender a controlar tu mente y a saber de que no puedes comparar tu vida con la de los demás porque no funcionas. La verdadera felicidad es encontrarnos a nosotros mismos. Porque al final tenemos que superarnos a nosotros mismos. Soy mejor que ayer. ¿He aprendido algo nuevo? ¿O realmente tengo mejor conciencia? ¿Verdad? Dice, y quiero concluir con una frase del gran Albert Einstein. Imagínate hasta dónde te llevo. Todos somos genios en algún sentido, pero si juzgas a un pez por su habilidad para trepar árboles, vivirá toda su vida creyendo que es un inútil. Todos somos genios en alguna cosa, pero si juzgamos a un pez por su habilidad de subir árboles, pasará toda su vida creyendo que es un inútil, aunque no puede hacer nada. Entonces, te recomiendo y te insto que busques tu propio eh, sentido de la vida para que así puedas vivir de una manera más liviana y más fácil y no vivas de una manera abstracta o pueril comparándote con los demás, que realmente considero que eso no importa.
Creo que hemos llegado hasta el final. Te agradezco por estar con este servidor, te agradezco por llegar hasta el final de los videos. Creo que son muy pocos los que llegan hasta el final. Pero si tú llegas al final de una meditación o un video de este servidor, te diría que no te conozco o no sé si me ves, pero te mando o te deseo lo mejor del mundo, te mando un ósculo santo, te mando un abrazo a la distancia, te deseo lo mejor del mundo y te deseo éxitos personales, familiares, como sea que los busques, ¿no? Porque esto es para compartir y deseo lo mejor siempre para las demás personas. Porque la felicidad, como digo, no depende de lo que nos rodea, sino de la calidad de nuestros pensamientos, ¿no? Y mis pensamientos son buenos, entonces por eso considero buscar la felicidad de una manera intencional. Gracias por estar ahí, te mando un beso y un abrazo y te deseo lo mejor del mundo y espero volvernos a ver pronto mediante las horas de la vida, así lo permito. Gracias. Chao.